O sea, también a veces tenemos que saber poner límites a las personas. Pero qué bien, usted tuvo eso. Porque hay personas que hablan poco y hay personas y queremos que estarles ayudando. Y luego hay personas que hablan mucho. Y uno no es mejor que el otro, está bien. O sea, cada persona es diferente, ¿no? Pero también tenemos que, por ejemplo, en mis sesiones son de 50 minutos. Entonces, yo le digo, ya mero, o sea, les doy como un aviso, ¿no? Ya mero estamos para terminar. Entonces ya tienen 1 minuto o 2 minutos más, como para se va acostumbrando a la idea que ya tenemos que terminar, que hasta la próxima. Ok, muy bien. ¿Alguien más que diga? Yo creo que una persona más que quisiera compartir de su experiencia de poner atención. Buenas noches, hermanos. Son cosas que son cosas que ustedes no saben. O sea, ustedes saben que tienen que orar con las personas, saben que tienen que compartirles escrituras, saben que tienen que compartirles en un momento cuando están listos el evangelio, ¿no? Esas cosas ustedes saben. Lo que es mi intención es enseñarles las cosas que quizás no saben o no ponen en práctica o nadie les ha dicho, ¿no? Como de hablar menos y poner más atención. Y es difícil. Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo eso, nosotros tenemos como pastores, como obreros de Dios, nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Y claro que oremos, pero a veces nos falta quizás el poder escuchar, el poder estar presente. Entonces, por eso es el primer lección o sesión. Hoy la sesión es sobre haciendo buenas preguntas, porque no vamos a hacer muchas preguntas, pero los que vamos a hacer queremos asegurar que son buenas. Yo creo que vamos a empezar con la clase de hoy. Ya. Dana, disculpe que la interrumpa. Está bien. Hemos iniciado esperando a los hermanos, entonces vamos ahora que Hugo habla de la oración. Vamos orando, hermana, para formalizar la reunión y también quisiera una pequeña aclaración. Creo que me parece que algunos hermanos la semana pasada estaban confundidos. Okay. Y si se van 1 hora o hora y media a visitar a alguien, no tienen que hablar nada y la primera sesión va a ser solo escuchar, así sea 1 hora o más de 1 hora. Sí. Y la primera sesión de escuchar es lo que usted nos enseña ahora. No es que uno se va... Bueno, el primer paso, o sea, la primera cosa que quería que practicara es prestar atención. No van a ser ahí una piedra que no dice nada ni reacciona a nada, por supuesto. Van a llegar con su humanidad, con lo que ustedes son, ¿no? Van a sonreír si la persona sonríe. Tal vez van a estar tristes cuando la persona se pone tristes. Tal vez van a agarrar su mano, o sea, yo no puedo hacer eso como consejera, pero como consejeros pastorales sí pueden, si es apropiado. Puede ser que a veces simplemente diciendo, oh, qué difícil. Es suficiente solo para asegurar a la persona que están poniendo atención. Pero lo que yo quería que practicaran, porque es nuestra tendencia humana es hablar. Es dar consejos, es darles una escritura. Entonces, ya, eso es, ya he hecho mi trabajo. Cuando no los han escuchado suficiente, no los han prestado atención, no les he dado el espacio que necesitaban. De eso fue la tarea. Pero no importa, lo pueden volver a hacer esa semana, o sea, las tareas se van siguiendo. La tarea de esta semana va a ser poner atención y hacer buenas preguntas. Así que no es una sola vez que lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo. Y eso de 1 hora es el mínimo. Ustedes lo pueden hacer el tiempo que quieren, pueden hacer con varias personas, dependiendo cuál es su ministerio, ¿no? Algunos de ustedes tienen muchas oportunidades de compartir con las personas. Otros, tal vez por el trabajo o obligaciones que tienen, no van a tener tanto tiempo. 1 hora es más que suficiente para ustedes. Gracias, hermana. Ok. ¿Ya empezamos? Sí, paramos, hermana. Ok. Muy bien. Entonces, hoy es la sesión 2.
Y antes de empezar a hablar de preguntas, quiero hablar de la ética de la consejería pastoral. Ante todo, el objetivo del consejero es no hacer daño. O sea, queremos ser de beneficio para los demás y no hacer daño de ninguna manera. Así que ustedes pueden pensar, pero un pastor o una pastora dando consejos no van a hacer ningún daño. Pero ha habido daños que sí se ha hecho, hacen en nombre de Dios, y eso necesitamos hablar hoy. En Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace ningún daño a su prójimo. Por eso el amor cumple la ley de Dios. Nosotros cumplimos con la ley de Dios y de los hombres amando a los demás. El amor pone el interés de la otra persona por encima de nuestros intereses. No confundan amor con pasividad. O sea, ser pasivo no es amar. Amar es algo activo, no es algo que hacemos. Y cuando están poniendo atención, como hemos hablado la semana pasada, no es que lo están haciendo de una forma pasiva. Es una actividad. Están inclinados hacia la persona. Están escuchando. Están dando de entender que están presentes. O sea, es una cosa activa, ¿no? Y tenemos que siempre estar pensando en lo que es mejor para ellos, no para nosotros. O sea, la consejería, cuando nos invitan a entrar a sus vidas, tal vez a sus casas, a su familia, nos están abriendo las puertas. Entonces tenemos que entrar con bastante respeto, con bastante amor, no pensando en nosotros tanto. O sea, claro, tienen que pensar en su seguridad, pero eso es otra cosa. Pero el enfoque tiene que estar en ellos. Uno de los factores que a veces, porque las personas nos están abriendo sus vidas, a veces nos están hablando de cosas muy delicadas. Y si uno los está escuchando, quizás por primera vez en su vida que alguien les ha dejado hablar a su gusto, como quisieran, puede empezar a haber una atracción sexual. Eso hemos hablado un poquito la semana pasada. Es muy importante que nosotros como cristianos y como personas que estamos pastoreando la grey y a las demás personas también, de que tenemos mucho cuidado con eso. Quizás esto tiene que estar siempre presente en la mente. Por ejemplo, si es de sexo opuesto, es mejor verse en un lugar público. O por video. No se van a reunir en un cuarto, en una iglesia o en una casa a solas, ¿no? Si la persona expresa atracción, que no sé, ya me estás gustando, gracias por escucharme, quizás podríamos tener una comidita o qué sé yo, hay que parar eso inmediatamente. Y decir, eso es, yo estoy aquí sirviendo al Señor y esto es mi rol, pero no puedo hacer una cosa así, no estaría bien. Si la persona insiste, entonces es tiempo de ya no verlos más. Y muchas veces las personas dicen, pero me necesitan. Yo sé que no va a pasar nada, me necesitan, yo tengo autocontrol, no siento ninguna tentación. Hay que correr antes que ocurre la tentación, o sea, si se puede, y hay que estar, por ejemplo, si yo he tenido clientes en el pasado que se han enamorado de mí. Entonces, tenemos una conversación de esto y muchas veces, la mayoría de las veces, concluimos, o sea, los ayuda a encontrar otro consejero. Porque ya no se puede trabajar así
sin límites o con esa confianza cuando hay una atracción romántica, sea de parte de la persona o de parte del pastoral, ¿no? Del consejero pastoral. En 1 Corintios 10, 12 a 13 dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La salida es ya no verse más con esa persona. Es una salida tan fácil. Y en verdad el pecado sexual no es una cosa que sucede de un momento a otro. Es una serie de decisiones que uno toma, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tomar buenas decisiones desde el principio. A veces las personas justifican los sentimientos. Bueno, el cliente no sabe lo que yo siento. Es que es una amistad con un poco de chispa. O sea, pueden decir muchas cosas para como hacer lo mínimo, lo que está pasando. Pero en verdad tenemos que estar siempre consciente de que no estamos ahí para hacer daño. Estamos ahí para servir, para amar con el amor de Dios de una manera pura y de poner la necesidad de la persona delante. Nosotros sabemos que las personas que han sido traumatizados, abusados, heridos de una y otra manera, son más, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son más vulnerables. Y no tenemos que aprovechar de esto. Tenemos que protegerlos en todo momento. Desafortunadamente, la mala conducta sexual es una realidad hasta en la iglesia. En la revista Christianity Today hicieron una encuesta, preguntaron a 300 hombres, la mayoría pastores, y 23%, o sea, casi 1 de cada 4, confesaron que habían participado en algo sexualmente inapropiado. La gran mayoría de los casos, 9 de 10, eran de pastores masculinos victimizando o abusando a mujeres jóvenes. Es mi sugerencia que los jóvenes se ven con personas del mismo sexo. Porque están no solamente vulnerables, pero están chicos y no saben a veces manejar situaciones y no saben cuáles son, como decimos en inglés, red flags, como luces rojas, ¿no? Entonces es mejor que las mujeres dan consejos con chiquillas, o sea, menores de edad, y lo mismo hombres con varoncitos. Aunque la mayoría no es solamente hombres que abusan sexualmente, pero la gran mayoría son hombres. Así que tengan eso en mente. A veces se puede hacer como pareja, como Isabel mencionó, estuvieron ahí ella y su esposo. A veces eso es la mejor manera de hacerlo. O que esté algún familiar de la persona con quien te tiene mucha confianza presente también, como su pareja, o tal vez un hijo mayor, o una mamá, o qué sé yo. ¿Ok? ¿Cómo manejar la tentación sin pecar? Cuando el hombre tiene una perspectiva de la mujer como renovado por Dios, su actitud hacia la mujer es uno de aprecio y no de aprovechar. O sea, tenemos que ver a cada persona como una persona, como hija o hijo de Dios, persona renovado, persona hecho en la imagen de Dios.
Y esto es muy importante porque ya se empieza a ver la persona más como hermana o hermano en Cristo y no como pareja. Un reconocimiento personal de su propia debilidad. Cada persona sabe su debilidad. O si no lo sabe, entonces necesitan hablar con un consejero pastoral para poderlo saber, ¿no? Pero cada persona debe saber su tendencias, debilidades. Si para ustedes es difícil, el pecado sexual es difícil, es más probable que consejería pastoral no es dable para ustedes, que lo deben servir al Señor de otra manera. Eso es una cosa por la que la persona que ofrece pastoral, o sea, consejería pastoral, tiene que ser sobrio, tiene que estar maduro, tiene que estar presente y tiene que tener buenos modales y maneras de tratar a los demás. Parar las fantasías que dan incentivo a la mala conducta. Todo pecado sexual empieza en la mente. Empieza con fantasías, empieza con pensamientos. Entonces es muy importante que ustedes paren eso. Y muchas veces dicen, pero es un pensamiento, pues yo no tengo control de los pensamientos. Eso no es cierto. Es cierto que los pensamientos son como flechas, ¿no? Que van pasando por la mente, ¿no? Y a veces decimos, uy, ¿qué es eso? ¿Por qué pensé esto? O sea, el hecho que pasa por la mente no quiere decir que lo tenemos que ponerle atención, ponerle tiempo, podemos pararlo y decir, no voy a pensar en eso. Dios me ayuda, eso no es una manera de pensar de esa persona. Se puede controlar la tentación parando los pensamientos luego. Correr cuando se sienta tentación, eso ya les he dicho, pero lo quiero repetir, tal vez lo voy a repetir otra vez más. Si empiezan a sentir alguna tentación, alguna atracción y saben que no está bien, entonces es tiempo de correr, es tiempo de asignar la consejería a otra persona. Y no quedar en silencio. O habla con otra persona de apoyo. O sea, yo sugiero que si pueden tener los que dan consejería pastoral, los que hacen visita pastoral, que tienen un grupo de personas que lo hacen y que están en contacto cada mes, hablando, conversando, cómo les está yendo, eso fue así, yo creo que hice una mala pregunta y la persona reaccionó de esa manera. Ya la señora me dijo que me gusta y necesito el consejo, o sea, tener con quienes hablar. No van a ser esa persona que piensa que yo puedo manejar la situación. Yo soy más que capaz. Cuando vemos en este versículo de 1 Corintios 10, 12, dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. A veces lo más firme que sentimos, lo más probable es que podemos caer. Así que necesitan un grupo con quien compartir. Otra cosa que es muy importante, es muy, 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 muy importante, es mantener la privacidad de la persona. O sea, cada persona tiene derecho, ¿no? De tener sus pensamientos, opiniones, creencias, experiencias, conducta, su historia, todo protegido de conocimiento público. Muchas veces las personas me han dicho a mí que no conversan a personas que están en su comunidad, que deben ser de apoyo para ellos, porque no sienten confianza que lo van a mantener en privacidad, lo que dicen. Eso es una de las peores cosas que pueden hacer. Es, ¿cómo se llama? No mantener la confianza, no mantener la privacidad, los secretos de las personas que les conversan. Es muy importante que esta persona sepa que no va a ir a ningún otro lado,
que lo que le dice es como que le están echando candado, ¿no? A la boca, que no lo van a compartir con nadie. Para que la persona realmente pueda confiar en el consejero, tiene que saber que van a respetar esos derechos. Pero hay algunas importantes excepciones, o sea, por lo general, todo es en confianza, todo es privado, y yo hablo de esto cuando me reúno con alguien, cuando me empiezan a decir cosas muy privadas, yo les digo, quiero que sepa que todo lo que me dice es privado, que yo no voy a repetir eso a nadie, que no tenga pena, que eso está entre nosotros, Dios, usted y yo, ¿ok? Pero hay algunas cosas que sí tienen que compartir. Y quiero ser clara, no necesitan la autorización de la persona. Y yo les digo, antes, les digo, si ustedes me cuentan sobre eso no puedo mantener privado, porque es mi deber delante de Dios, en mi caso, con mi licencia delante del Estado, que tengo que proteger a los que no pueden proteger a sí mismos. Así que si la persona divulga información, por ejemplo, de abuso a menores o mayores de edad, si esa persona le dice que ha visto, por ejemplo, ¿no?, su pareja o sus padres o su vecino tratar a un niño de una manera abusiva. Ahora, el abuso a los niños no es no es darle una nalguita, ¿no? O sea, la nalguita eso, yo no lo hago, para decir la verdad. Lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, pero ahora con mis nietas no. Pero ya soy abuela, ya soy más tierna, no sé qué. Bueno, no se porten tan mal como mis hijos tampoco, ¿no? Pero eso no es abuso. Hablarles fuerte, ven por acá ya. Eso no es abuso. El abuso deja marcas, deja, por ejemplo, moratones. El abuso mayormente cualquier cosa de la cabeza, una cachetada, pegar en la boca, jalar los pelos. Hay personas que queman a sus hijos, hay personas que les dan chiles, hay personas que los pegan solamente en lugares donde los demás no lo van a ver. Hay personas que les pegan para que no aparece debajo de la ropa. O sea, el maltrato a los niños es en todo país, en todo nivel socioeconómico, en todas las culturas. Lamentablemente, el abuso a los indefensos sucede. Quizás ustedes fueron abusados o quizás han conocido a alguien abusado. En ese caso tenemos que hablar. Tenemos que hablar o con la demás familia, con los líderes de la iglesia y en algunos casos con la policía. Yo no conozco las leyes en Perú, no estoy al tanto, pero aquí en Estados Unidos es ilegal maltratar a un niño. Es ilegal también maltratar a un mayor de edad. O sea, si hay un mayor de edad que están siendo golpeados o que no les están dando de comer o no les está buscando su medicina o los está insultando o burlando o haciendo cosas de ellos que son crueles, ¿no? Ese tipo de abuso también se tiene que tratar. Perdón, en Mateo 18, 3-6, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien peca a uno de estos pequeños que cree en mí o hace pecar, disculpe, que cree en mí, más le valdría que le coloquen al cuello una gran piedra de molina y lo hundieron en el profundo del mar. O sea, la Biblia toma bastante en serio el maltrato a los niños. Y nosotros también lo tenemos que tomar en serio.
nuestra tradición como cristianos en la iglesia es que protegemos a los débiles, ¿no? A los indefensos. Y los niños son indefensos. Pueden parecer que tienen cuerpo de adulto, de a los 16, 15 años, pero no tienen la mente ni el espíritu de un adulto. No razonan como adultos. Entonces, tenemos que todavía estarles protegiendo. También hay que hablar en el caso si la persona piensa hacerse daño. Ahora, eso es diferente si la persona dice, a veces ya no quiero vivir. Yo siempre les pregunto, ¿tiene algún plan? ¿Tiene alguna idea de cómo harían, cómo terminarían su vida? Si me dicen que no, que solamente son así pensamientos pasajeros, hablamos de eso, pero no necesito decir a nadie. Pero si me dicen que tienen un plan o ya tienen un intento, entonces ya tengo la obligación de decirles, yo necesito hablar o yo le ayudo a hablar a alguien en su familia o al doctor, al hospital, lo que sea, para que está buscando protección. Y lo mismo, si alguien me dice que piensa hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces es mi obligación proteger y yo les digo, mira, yo tengo que avisar porque no se puede hacer daño a otra persona. O sea, esas son cosas donde podemos guardar la privacidad, pero no podemos hacerlo en algunas circunstancias cuando hay otra persona que puede estar en peligro. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Otra cosa es, aquí en Estados Unidos yo he ido a corte varias veces, entonces yo les digo, si el juez me manda al corte, yo voy. Así que no pienso que voy a guardar ninguna palabrita que me dice, porque no voy a la cárcel. Ellos saben eso de antemano, pero eso es diferente tal vez para la consejería pastoral. A ver, ¿alguna pregunta? Hermana Donna, aquí por la cultura un poco, ¿no? Latina, el machismo es fuerte, ¿no? En nosotros. Entonces, a veces pensamos que para sentir que estamos haciendo daño a alguien, tenemos que ver sangre primero para ver que hay maltrato, ¿no? Y cuando hay desde un maltrato psicológico, ¿no? Afectivo o golpes menores, no lo vemos como maltrato exactamente, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido tener cuidado, pero cuando me ha tocado conversar con una hermana que ha sido maltratada por el esposo, bueno, yo no he tenido problema de hacer que lo denuncie en la policía, ¿no? Ya. Pero conversando a veces con algunos hermanos han pensado que, o sea, a veces espiritualizan, no sé, de que de repente debo primero tratar yo nomás el caso, pero siento que a mí me es difícil, ¿no? No sé, alguna... Bueno, le interrumpo un poquito para aclarar. La obligación ética es para personas que no pueden defenderse. En cambio, una persona que puede ser hombre o puede ser mujer, que está siendo maltratado y es adulto y tiene todas sus facultades, esta persona es capaz. Ustedes lo pueden tal vez dar la sugerencia que lo piensen en denunciar, pero ustedes no tienen que decir nada a nadie sobre esto. No tienen ninguna obligación moral. Es diferente con niños y ancianitos porque ellos no tienen la manera de defenderse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora que usted le dijo eso del maltrato matrimonial o violencia doméstica, como decimos, ¿no? Esto es un caso muy difícil porque no les puedo decir cuántas veces he buscado dónde la mujer puede ir con sus hijos para
para estar lejos del esposo y ya tengo todo hecho, solo tienen que ir en el taxi o lo que sea y cambien de idea, que no, que van a quedar, que él prometió que va a cambiar. Vamos a estar hablando de suicidio más luego en otra clase y vamos a estar hablando también de lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica es un ciclo, es muy complicado y las dos personas tienen su rol, el abusador y la persona siendo abusado también. Así que vamos a estar hablando más de esto. ¿Hay alguna pregunta sobre la ética? Sobre... Ya lo tienen, check. Yeah. Bueno, hermana, a veces es, por ejemplo, como dice Willy, es un poco difícil tal vez detectar si alguien está tal vez maltratando en sí a un niño, porque en Perú como que todavía hay esa costumbre de muchas personas de pegarles a los niños, ¿no? Yeah. Y buscan, bueno, tal vez no necesariamente un maltrato horrible, pero tal vez si alguien está pegándole excesivamente, es difícil, ¿no? Para personas, tal vez yo me siento todavía muy joven como para que decir, y no tengo hijos, entonces no me siento como con autoridad de decirle a esa persona, creo que estás pegando mucho a tu hijo por cosas que no son tan importantes, ¿no? O cosas así, o lo Yeah. contrario. Un poco Sí, pero eso no es lo que yo estoy hablando, hermanita. Yo estoy hablando del maltrato, que deja marcas, que, por ejemplo, uno puede dar con una chanclita a las nalgas y el niño va a llorar y va a resentirse. No sé si va a funcionar eso, lo voy a dejar eso para otra charla. Pero eso no es necesariamente abuso. Yo no lo recomiendo, pero no necesariamente es abuso. Ustedes van a saber lo que es abuso. Y no importa la edad o si alguien tiene hijos, ustedes saben que eso es, que ese niño necesita que adultos de la comunidad, que profesionales, que pastores, que actúen para que ese niño sea protegido. Ustedes van a ver marcas, van a ver falta de nutrición, van a ver muchas, o sea, hay señales que van a notar. Y bueno, yo les digo eso y muchas veces tiene razón, el maltrato es escondido. Lo hacen a solos, puede ver un niño maltratado sexualmente, ¿no? Y nadie lo sabe. Pero si saben, eso es cuando ustedes tienen la obligación de actuar. Ok, vamos a seguir adelante porque nuestro tiempo está terminando. Haciendo buenas preguntas. Ustedes tienen la hoja que les he mandado. A veces las personas tienen dificultad dando toda la información necesaria y uno tiene que hacer preguntas. Yo creo que mi hoja es un poquito diferente de la que mandé, así que, pero más o menos tiene el mismo sentido. Entonces, a veces tenemos que ayudar a la persona haciendo preguntas. Por lo general, no vamos a hacer muchas preguntas, pero a veces sí tenemos que hacer algunas preguntas. Hay dos clases de preguntas. Preguntas cerradas. Estas son preguntas que la persona puede contestar con sí o no. Por ejemplo, ¿estás cansada? Sí. ¿Estás triste? Sí. O sea, esos son la manera que contestan es no abre la conversación. En cambio, preguntas abiertas con la idea de abrir la conversación son preguntas que requieren una respuesta más amplia. ¿Cómo fue para ti en ese momento? Es una pregunta, pero es una pregunta abierta. Eso permite que la persona puede contestar ampliamente. Ejemplos de buenas preguntas. Por ejemplo, pensando en lo que ya hemos conversado, ¿qué más puede decir al respecto? A veces yo digo, ¿hay algo más importante
algo más de importancia que piensa que yo necesito saber o que sería bueno que yo sepa. O sea, darles la oportunidad, ya han hablado, y invitarlos a seguir hablando. Tal vez hay otros puntos más que quisiera hablar sobre esto. Y muchas veces cuando los invitamos a compartir un poquito más, piensen en otra cosa y empiecen a abrirse otro poquito más. ¿Me puede decir un poco más? Eso es una pregunta muy fácil, lo uso constantemente. Usted, por ejemplo, a veces regreso. Dicen, es que mis suegros me dan mucho problema, no me quieren, no sé qué. Entonces, cuando ya terminan de hablar, digo, ¿me puede decir un poco más sobre sus suegros? Dice que le da mucho problema. Entonces, estoy abriendo para que ellos hablen más de eso. Si tus familiares o amigos estuvieron aquí con nosotros, ¿qué dirán ellos al respecto? Eso es uno de mis favoritos. Por ejemplo, muchas veces porque solo tengo el punto de vista de la persona que está hablando, pero a veces quisiera saber qué piensan ellos que dirían los demás. Entonces les pregunto, ¿no? ¿Qué dirían ellos si estuvieron aquí? Le hacemos hablamos de ese mismo tema. ¿Qué sería su respuesta? ¿Hay algo más que tal vez hemos olvidado? ¿O algo que has olvidado o que olvidaste mencionar? Y yo les digo siempre, si lo puede decir ahora o si lo piensa más luego, lo podemos conversar en otra vez también. O sea, siempre abriendo, siempre dándoles la oportunidad de explorar un poquito más, porque ellos... Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra historia en nuestra cabeza, ¿no? De lo que pasó. Pero muchas veces es una historia limitada, que no toma en consideración demás cosas que sucedieron. Entonces, hacer esas preguntas nos estamos ayudando a abrir. No solamente abrirse hacia nosotros, pero en ellos mismos. Abrir su mente y su persona a otros aspectos de lo que sucedió. Ahora, esas son las preguntas para evitar. ¿Por qué dices esto? Claro que ustedes no van a usar ese tono, ¿no? Pero aunque no usamos ese tono, muchas veces esa pregunta pone a la persona a la defensiva. Como que tienen que dar explicaciones. Es que yo estoy diciendo eso porque tal y tal. O sea, empieza a cambiar la manera, o sea, ya no están abiertos, están defendiéndose. Eso es una muy mala pregunta. No digo que nunca lo pueden usar, pero lo deben evitar de usar lo más que pueden. La otra es, ¿qué pasó? Eso es una pregunta que hacemos acá, seguramente, ¿no? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó en tu trabajo? Lo usamos constantemente, ¿no? Pero es una pregunta donde la persona empieza a dar información. Ya no está hablando de su experiencia, de sus sentimientos, de lo que pasó. Empiezan a dar información. O sea, es como están llenando un cuestionario, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de evitar eso. Preguntas que pueden profundizar más la conversación. ¿Cómo explica lo que te pasó? ¿Cómo explica lo que tu amiga te dijo? O sea, eso ayuda para que la persona va más allá. O sea, nos dice es que yo y mi amiga tuvieron este problema y ta. ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo pasó? En el sentido de la explicación. Entonces, eso les ayuda a abrirse, a profundizar más. ¿Puede decirme más sobre tu situación? ¿Puede darme un ejemplo específico? Por ejemplo, hoy día estaba con un cliente y me estaba hablando que su suegro es muy malo con ellos. Entonces, yo sé que ella piensa que el suegro es muy malo, pero no entiendo de qué manera o cómo es. Entonces yo le digo, ¿me puede dar un ejemplo?
de él siendo malo. ¿Qué sería un ejemplo de eso? Entonces ya me empezó a hablar, me dio varios ejemplos de cosas para que ella puede expresar más cuáles son los resentimientos que tiene con el suegro. No usen las preguntas de una forma exagerada. Si están haciendo muchas preguntas, probablemente no están prestando suficiente atención y no usamos preguntas para llenar los espacios en la conversación. A veces las personas están pensando, ¿no? O sea, no tienen la respuesta luego o no tienen cómo explicar. Yo digo, toma su tiempo, está bien. Estamos aquí esperando hasta que está lista para hablar. Entonces, eso les da permiso para pensar y quizás no están hablando, pero no es que no está sucediendo nada. Ellos están pensando en lo que quieren decir. Entonces, nuestra tendencia es querer llenar ese espacio, ¿no? ¿Y por qué no me cuente de su hijo? O sea, cambiamos el tema, tratamos de que no hay como pausas, que cuando empezamos a sentir incómodos. Por ejemplo, si se van al restaurante, ¿no? Y están conversando ahí con amigos o familiares, y luego queda un momento que nadie está hablando, ¿no? Y los peruanos son buenos para hablar, eso casi no les pasa a ustedes, pero puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor? Se empieza a sentir un poco incómodo, ¿no? Y uno quiere decir algo, quiere llenar el espacio. Pero en la consejería pastoral nosotros no llenamos el espacio, le dejamos que la persona piensa. Yo he tenido personas que por 10, 15 minutos no han dicho nada. Están procesando, como preparándose para hablar. Claro, esos son mayormente con personas que tienen una trauma profunda, ¿no? Pero yo tengo que estar presente, inclinándome hacia ellos con la expresión de atención, respirando despacio, no agitándome, esperando que estén listos y no haciendo preguntas. ¿Ok? Hay momentos para preguntas y en otros momentos es algo que debemos evitar. Ok, muy bien. Eso es nuestra clase de hoy. Su tarea, muy fácil. Ahora sí. Ya saben poner atención. Lo van a hacer de nuevo. Estar con alguien, ponerles atención. Tratar de no hablar mucho. Y practicar haciendo una buena pregunta. Una pregunta que les ayuda a profundizar más o les ayuda a abrirse más. Y evitar preguntas que cambien el tema de la conversación, que son para que ustedes se sienten más cómodos, ¿ok? Evitamos eso. No estamos tratando de su comodidad, todo depende de la persona y cómo ellos se sientan. Y evitar preguntas que se sienten juzgados o atacados. ¿Pero por qué dijiste eso? Eso es un ataque, ¿ok? Eso hacemos con nuestros hijos. Y a veces con la pareja, pero estamos hablando de lo que es hablar con una persona de una manera de consejero, que es diferente que la manera que nos tratamos entre amigos y familia. ¿Ok? Ok, bueno, yo creo que ya pasé 2 minutos, pero yo estoy aquí para las preguntas, para los que pueden quedar y tienen interés en quedar. Podemos tomar algunas preguntas y si tienen alguna sugerencia de cómo puedo hacer la clase mejor, me lo pueden decir también. Hermana, una consulta. Bueno, cuando se trata de una pareja, ¿no? La consejería pastoral, y hay un caso de problemas el uno con el otro, ¿es bueno tener una sesión con las dos personas o una sesión con cada uno? Ambas cosas. ¿Y qué preguntas podría ser bueno hacer? Porque una vez escuché bueno, el creador de Amor y Respeto, ¿no? Él decía que siempre es bueno preguntar, hacer preguntas que lleguen al problema, pero el problema raíz, ¿no? Porque a veces en los problemas de las parejas siempre hay problemas pequeños que al final detonan todo el conflicto, ¿no? Pero hay una causa que es el
Creo que usted se congeló. Sí, se congeló. Sí, entonces voy a hacer la respuesta mía y ojalá, ahí está, ok. Primero, yo nunca veo, si estoy dando consejería a una pareja, yo nunca los veo por separados. Me parece injusto porque el trabajo es de pareja. Si ellos quieren consejería particular, eso tienen que hacer con otra persona. Porque la consejería matrimonial es consejería matrimonial y para mí es un trabajo de la persona con la pareja. En la otra cosa, en hacer preguntas que van a la raíz, está bien, pero las personas tienen que estar listos para esto. O sea, no vamos a empezar, no, dime cuál es el raíz del problema que ustedes tienen. Tenemos que poner atención, tenemos que escuchar sus problemas, aunque nos parecen pequeñas, pero para ellos son importantes. Tenemos que tratar de entrar en su mundo y poco a poco. Buenas preguntas que yo siempre hago es, ¿cómo se sintió usted cuando ella le dijo así? O que cuando ella se salió del cuarto y ya no quiso hablar más, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue su reacción? O sea, de esa manera lo estamos abriendo para que vamos al sentimiento, porque la raíz de todos son los sentimientos. Si uno se sienta amado, respetado. Entonces, eso es lo que cada persona quiere en el matrimonio, de una y otra manera, ¿no? Y quieren ser consultados, quieren ser tomados en consideración, quieren ser respetados tanto en la casa como en público. O sea, cuando exploramos los sentimientos de cada persona, muchas veces la persona dice, y yo les pregunto, ¿usted supo que su pareja sintió así? ¿Tenía alguna idea de esto? No. No tenía ninguna idea. Entonces lo estamos abriendo con buenas preguntas, ¿no? Haciendo que se van, que pueden entenderse mejor, conocerse mejor y saber resolver problemas mejor. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hermana Donna, algo muy común que, bueno, he experimentado al escuchar es que no sé si es algo latino o es universal esto, que la persona tiende a hablar siempre desde su posición y solamente de su sentimiento y descalificando enteramente la otra parte, ¿no? Del problema. Entonces, cuando uno no les damos toda la credibilidad, a veces sentí personas que piensan que uno no les cree, pero generalmente me hablan yo y como que la otra persona está descalificada y ella es muy buena o él es muy bueno. Entonces, ¿qué hacer ahí, hermana? Bueno, eso es universal. Eso no es solamente los latinos. Todo ser humano es algo así, ¿no? Algunas personas tienen mayor capacidad de tener empatía. Empatía es entender las cosas del punto de vista de la otra persona, ¿no? O sea, eso es importante para la relación matrimonial. Algunas personas sufren, eso es difícil para ellos y no fueron criados así. En su familia todos estaban divididos y tú por tú, y, o sea, la situación no era de comunicación o de resolver problemas. Entonces, para muchos les estamos enseñando algo muy, muy nuevo. Lo que yo hago es trato de hacer las preguntas, por ejemplo, ¿tiene alguna idea cómo es esto para su esposo? Yo sé que para usted es difícil, pero ¿cómo es para su esposo? ¿Alguna vez le ha ocurrido esto? O sea, voy tratando de abrir, que la persona sea más flexible, más capaz de ver las cosas desde otro punto de vista. Una vez yo tuve una pareja y el esposo era muy amoroso y la mujer era muy dura y terca. Entonces, uno de los problemas que ellos tenían es que cuando ella llegaba de trabajo, él le llegaba un poco antes,
él quería abrazarla, era muy cariñoso el señor. Y ella decía, quítate, estoy ocupada. Y ella, porque ella era una mujer que llegaba ya en la mente que tenía que hacer la tarea, que tenía que hacer la cocina, que no sé qué, por qué le esté fastidiando y tanta cosa. Y él dijo, pero solo quiero que me da un poco de atención cuando llega, un poco de cariño, eso es lo único que le estoy pidiendo. Y ella dijo, era imposible, que no sé qué, que no, bueno. Entonces, hay que usar su creatividad en la consejería también. A veces tenemos que estar pensando, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar eso mejor? Entonces, yo les dije, quiero que se para. Ok, mirándose. Ok, ahora le dije al Señor, quiero que abrace a su mujer, pero abrázala bien, así, todo, saca todas las ganas del abrazo. Y yo voy a tomar el tiempo. Pero abrázala así, como que no hay límites, como que ella no te dice nada. Entonces, desde se rieron y el Señor le abrazó y le dijo mi cariño y no sé qué y no sé cuándo, y después terminó. Era 25 segundos. Entonces yo le dije a ella, ¿no puedes regalar a su esposo 25 segundos? Para que él se sienta que esa conexión contigo cuando llegas al trabajo. Y yo le dije, no estamos hablando de minutos, no estamos hablando ni siquiera de un minuto, estamos hablando de la cuarta parte de un minuto. Entonces, empezaron a hacer eso. Cuando ella llegaba, empezaron a abrazar. Entonces, a veces cambios así pequeños hacen una diferencia muy grande. Tenemos que siempre estar buscando la manera de abrir la persona a nuevas ideas, a nuevas experiencias, a ser más flexible para solucionar problemas. Muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ojalá que no se me durmieron. No, 5 gracias, puntos hermana. menos si durmieron durante la charla. No, Gracias, hermana. interesante. Está acá y que está anotando bien lo que ha dicho, porque parece que Buenas noches, hermana. Buenas noches, Jorge. Una consulta, hermana. Una de las razones, a veces creo, porque a veces se nos sugiere en un matrimonio tratar por separado al esposo y a la esposa, es que no sé si en nuestra cultura latina o en nuestra cultura serrana, tal vez más nosotros aquí en Perú, es que las mujeres a veces temen en expresar lo que realmente está pasando en el matrimonio. Y entonces cuando están los dos se siente atemorizada el expresar algunas cosas de su pareja que lo calla. Entonces, eso a veces se sale a la luz después, pero ya por medio de otras personas, ¿no? Y eso a veces pues da la opción de tratarlos de repente por separado. Bueno, si hay sería lo violencia ideal. doméstica, yo no veo a las personas juntos. No doy consejería matrimonial porque el abuso a la pareja es tan serio y muchas mujeres en especial han sido matados por sus esposos, o sea, lo tenemos que tomar en serio. La única cosa que yo hago con mujeres maltratadas es darles ayuda y opciones para poder salir del matrimonio. Ahora, si va a ser para siempre, no sé. Si la pareja busca ayuda, tal vez tiene algún problema psicológico que no está siendo tratado, tal vez empieza ya a ir a psiquiatra para buscar este tipo de tratamiento, tal vez deja el alcohol, tal vez entra en un programa como Alcohólicos Anónimos o toma alguna medicina para ayudarlos a dejar el alcohol. No digo que no hay esperanzas, pero si la persona sigue tomando,
o la persona no toma ningún tratamiento, las cosas no van a cambiar. Entonces, en ese caso, yo no doy terapia porque yo sé que no va a ser eficiente. Y en ese caso estoy de acuerdo que hacemos los trabajos separados. Yo no iría, personalmente, yo no me reúno con el hombre y con la mujer. Yo sugiero que tengan dos personas diferentes, si es posible. Tal vez la esposa, por ejemplo, Nikki podría reunirse con la mujer y Willie con el hombre. Pero tienen que ser firmes porque hay veces que tenemos que ser firmes. La terapia no es solamente escuchar. Yo os estoy dando los primeros pasos. A veces tenemos que poner también límites y decir, por ejemplo, yo tampoco no doy terapia en parejas si alguien es un alcohólico o si está abusando de drogas. Y la razón que no lo hago es porque esa persona no está pensando, no está presente en su mente y no puede resolver problemas si no está presente. Entonces, yo les sugiero que busquen alguna ayuda, que están en algo. Bueno, aquí yo sé que hay más posibilidades de eso, pero aún así mucha gente no lo quiere hacer. Pero tienen que tratar esto. Una vez que ya el problema del alcohol y de las drogas está tratado, recién se puede comenzar a ver la manera de sanar esa relación. Ahora, en cuanto a donde no hay abuso o no hay sustancias siendo abusados, entonces, en este caso, si yo veo que la mujer se intimida por hablar, es posible que yo haga la pregunta, ¿usted se siente cómodo hablando delante de su pareja? Si me dicen que no, entonces yo digo, eso es un problema. Vamos a tener mucha dificultad sanando la relación de ustedes si no se puede hablar abiertamente. O a veces le hago la pregunta, en vez de que me cuentan de la otra persona, como quejas, porque nadie quiere quejarse delante de su pareja, ¿no? Y a veces la pareja se siente resentido. A veces digo cosas como, ¿cómo sintió cuando su esposo entró a la casa? ¿Cómo sintió ayer cuando llegó? ¿Se sintió alegría? ¿O qué fue lo que sintió? O sea, trato por como la puerta de atrás, ¿no? Por medio de la experiencia, por medio de las emociones, porque las emociones son válidas, ¿no? Y nosotros nos van a decir muchas cosas. Lo que no nos van a decir es lo que sientan. Tenemos que estar constantemente trayendo eso a superficie. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sintió? ¿Cómo lo pasó así con su pareja cuando fueron a tal lugar? Entonces, si la persona tiene tanto miedo, es posible que la consejería en matrimonio no va a funcionar. En ese caso, necesitan consejeros apartes. Eso fue, ¿Está bien hacer esa respuesta, Jorge, o había más? No, sí está bien, creo, y eso nos ayuda a nosotros a hacer bien la tarea y no cargarnos con quejas, como usted bien lo dice, creo, de uno y del otro, y al final no saber qué hacer o estar tratando y no cosas sigue. Sí, solo quería decir y estar intentando tal vez tratar algunos temas que no nos compete también, ¿ya no? Sí, eso es verdad. A veces yo digo a las parejas, si están así discutiendo, yo los dejo discutir un ratito y después digo, ¿por qué estoy aquí yo? Ustedes pueden hacer eso aparte, siempre lo han hecho. ¿Por qué me tienen aquí? O sea, trato de poner un poco de humor, o sea, como para disolver la tensión. Ninguna pareja, ningún matrimonio es perfecto. Y ustedes cuando empiezan a escuchar a las personas van a ver que hay mucho misterio en ese mundo. Hay misterio hasta en
familias que presentan de lo mejor, ¿no? O sea, somos seres humanos y tenemos nuestras deficiencias. No estamos hablando de hacer el matrimonio así perfecto. Estamos hablando de ayudar a que sanan experiencias que han tenido y que buscan mejores maneras de manejar ¿cómo se llama? Conflicto, porque conflicto va a haber. Hermana, una última pregunta. ¿Es necesario usar notas cuando estamos haciendo la consejería o todo memoria o grabarlo? No graben, por favor, y no usen notas tampoco. No queremos barreras. Entonces, cuando ya termina, entonces pueden ir a su casa y anotar algunos puntos importantes que no quieren olvidar. Entonces, yo hago eso, no tengo mis notas. Y como tengo muchos clientes, no me acuerdo quién dijo qué. A veces, entonces, hago mis anotaciones y luego los vuelvo a mirar antes de reunirnos. O sea, para que yo tenga presente. O a veces doy tarea. Bueno, esa semana va a ser tal y tal, y luego yo lo apunto la tarea en mi calendario para que cuando nos reunimos la próxima vez yo me acuerdo cuál fue la tarea. O sea, tengo mis trucos, pero lo importante es no ponerle muchas barreras entre, o sea, ¿cómo le sentiría que está ahí hablando de de lo que le hicieron de niño y la persona está ahí apuntando? O sea, no, es algo un poco feo, ¿no? Muy bien. Ya son 10 para las 7. Si hay alguna pregunta urgente, lo hacemos